El día de hoy vamos a hablar acerca de un debate que es tan viejo como la disciplina. Sin embargo, es un debate de esos que tiene que cualquier tipo de posición puede ser defendida. Sin embargo, la idea es que a través de este debate y a través de exponer las dos perspectivas que parecen contrastar, ustedes se lleven herramientas para definir cómo quieren que sean sus carreras profesionales. El día de hoy vamos a hablar de la especialización o la generalización en el mercado de la tecnología. Quisiera contarles un poco de mí inicialmente, pues muy a grosso modo. Como les dije, estoy ubicado en Cali. Llevo más o menos unos 12 años, eh, 12, 13 años trabajando en la industria de los servicios profesionales, siempre como consultor, siempre prestando servicios. Arranqué como desarrollador PHP, lo cual puede levantar un par de cejas en el mercado. Después de PHP estuve trabajando un rato con PLSQL, trabajando un rato con ETLs, con temas pues muy de desarrollo de bases de datos, un poco de Java. Después de eso, por un error realmente de lectura de una oferta de trabajo, terminé haciendo la parte de operaciones como integrador de sistemas para proveedores de televisión. Como tenía Dev y tenía Ops, y en ese entonces estaba poniendo de moda el tema en la compañía donde trabajaba en ese momento, dijeron, pues mira, te convertimos en un DevOps. Arranqué entendiendo de pronto un poco más de qué se trataba toda la metodología, todo el cambio de paradigma cultural. Pasé a trabajar un poco más especializado en lo que es Cloud Engineering, entonces trabajar desplegando y diseñando soluciones y un poco de arquitectura sobre cloud, hice un poco de arquitectura de soluciones. Y después de eso, empecé a trabajar soportando equipos. Y digamos que ahí ya empieza la parte, entre comillas, de management, que pues, digamos que puede ser una palabra que puede tener tanto amigos como enemigos. Y digamos que a partir de ahí fue que empecé mi path de ayudar equipos a que ellos hagan, no necesariamente a uno estar puntualmente, pues desde su contribución individual. Entonces, más o menos, panorama, el día de hoy es hacer un ejercicio supremamente arbitrario y a través de esta experiencia contarles diferentes puntos del debate entre especialización y generalización. Básicamente, y no me dejaron ponerle hacia la charla, es la dicotomía o la falsa dicotomía de saber de todo un poco o saber de poco un todo, básicamente. Entonces, quisiera abrir con una pregunta muy retórica que digamos que este tipo de dinámicas tiene mucho sentido en persona. Si gustan participar en el chat o mandar preguntas o interrumpirme, no tengo ningún inconveniente. Háganlo, por favor, y si esto se vuelve más una conversación genial para todos. Y entonces, ahora sí, abro con mi pregunta retórica y es, ¿el software es complicado o complejo? Y como lo pueden deducir del nivel de desgaste físico al que he sido sujeto, es ambas. Es tanto complicado como complejo. Y arranco por el lado complicado. El software es complicado porque es idiosincrático. Una de las razones es porque es idiosincrático. Eh, um, por la capa 8, claramente en muchas ocasiones el problema está entre el computador y la silla. Pero el software es muy idiosincrático y esto toca un poquito el tema de la capa 8 y esto, desarrollar software es como construir una casa en donde te tenés que inventar el cemento, los ladrillos, las vigas, los cimientos y hasta la tierra encima donde vas a construir, te la tenés que inventar. El problema es que no necesariamente hay una verdad universal de cómo debe ser esa tierra, ese cimiento, ese cemento, esos ladrillos, sino que terminan siendo invenciones de cada quien. Al ser invenciones de cada quien, son ferozmente tintados por los sesgos históricos, culturales de cada persona. Entonces, cuando yo estoy construyendo una aplicación de software, tengo que construir una casa con un cemento que no necesariamente es el cemento estándar que conocemos todos, sino que fue algo que se le ocurrió a otra persona de cómo debería funcionar ese cemento.
y de alguna forma lograr un edificio con eso. Entonces, es idiosincrático, está supeditado al ejercicio eh, um, de tomar ideas abstractas, volverlas lenguaje, comunicarles eso a otras personas, que eso se vuelva otras ideas abstractas y que con suerte eso medianamente se parezca a lo que había aquí, a lo que había en otra cabeza. Es primer punto de, de lo complicado, lo difícil que es el software. El otro lado, y es, esta charla va a estar llena de ejercicios supremamente soberbios, les anticipo. Espero no generar mucha animadversión. Entonces, caracterizando el ejercicio del desarrollo de software, podemos decir que nosotros utilizamos las ciencias de la computación y las matemáticas para modelar, para representar situaciones y procesos reales. La realidad es que estas situaciones no se adaptan a los modelos perfectos que nos pueden brindar estas disciplinas. Entonces esto termina siendo como aplicar soluciones perfectas a problemas imperfectos o problemas difíciles de modelar. Y arranco con pues con una ilustración y es como si a uno le entregaran mantequilla, harina, azúcar, dulce de leche, que aquí en Cali le decimos arequipe, y te pidan hacer un alfajor, pero de pollo. Y vos decís, la receta del alfajor te lleva hasta cierto punto y después tenés que empezar a pensar cómo mezclar el pollo con todos estos otros ingredientes, es donde la metáfora empieza a desdibujarse. Ya yéndome de pronto un poco más a los ejemplos puntuales del software, una consulta en una base de datos. Tenemos tablas, tenemos un modelo relacional y tenemos un lenguaje que nos permite, a partir de una serie de sentencias, sacar subsets de esos datos para cualquier cantidad de propósitos que se puedan ustedes imaginar. Entonces, en términos de la base conceptual, nosotros tenemos una base muy férrea en el modelo matemático relacional. Tenemos el cálculo relacional, tenemos el álgebra relacional, y uno a partir de esas dos cosas hay unas formas de convertir eso en SQL, en lenguaje SQL, y uno teóricamente puede sacar cualquier consulta. Digamos que hasta ahí todo bien. ¿Cuál es la realidad? Que muy probablemente la data que nosotros vamos a consultar, las tablas no necesariamente están en tercera forma normal. No necesariamente las tablas aplican a los modelos perfectos o matemáticamente perfectos que, que nos supone la base conceptual de todas estas disciplinas. Misma historia con los algoritmos de ordenamiento o las estructuras de datos. O sea, nosotros tenemos una serie de herramientas y a partir de eso toca empezar a aplicarle carpintería o machete, como diría uno vulgarmente, para empezar a hacer que todas esas soluciones empiecen a parecerse a algo del mundo real y sirvan en el mundo de los humanos, en el mundo de las interacciones. Y a eso tenemos que sumarle que los procesadores no son infinitos, que tenemos unas restricciones de tiempo, que tenemos unas restricciones de dinero en infraestructura, de gente, y entre muchas otras cosas. Entonces, la ingeniería de software es complicada. Por otro lado, no solo es complicada, sino que es compleja. Y la realidad de que sea compleja habla mucho de la cantidad de partes móviles que puede tener. Eh, digamos que al inicio uno veía aplicaciones muy sencillas y voy a tomar como ejemplo un tipo de software que son los videojuegos, creo que es algo fácil de relacionarse. Al inicio, los primeros videojuegos, no es mal, el primero fue Pong, que era literalmente un osciloscopio con un par de sofisticaciones. Seguramente aquí estoy pasándome por encima gran parte de la ingeniería electrónica que debe haberse utilizado pues para hacer la invención del primer videojuego. Pero entonces vos apagabas tu videojuego y arrancabas, cada vez era igual, jugabas, tenías las dos paleticas y la pelotica, jugabas más o menos una suerte de ping pong. Después se nos ocurrió que los videojuegos deberían tener historia, entonces ya tenemos que guardar datos. Y resulta que la forma en la que yo me paso un juego no es la misma forma de la que un vecinito se pasa ese mismo juego. Entonces no solo tenés que guardar datos, o sea, no es una línea de progresión única, tenés que guardar la sesión específica de cada quien. Después se nos ocurrió que queríamos empezar a jugar en línea y a insultarnos en línea.
Y, y a partir de eso, entonces ya necesitamos telecomunicaciones, ya necesitamos una experiencia en nube, ya necesitamos una sesión, ya al conectarnos a Internet necesitamos seguridad. Entonces, imagínense que las aplicaciones antes eran más bien unidimensionales. Cuando uno hace este parangón con cualquier tipo de software, se encuentra el mismo patrón, en donde habían aplicaciones monolíticas, después a microservicios, habían aplicaciones en donde eran en escritorio, código espagueti, en una sola clase estaba todo. Se sigue encontrando en un par de esas. Y a hoy vemos que se separa esto en múltiples disciplinas como el frontend, el backend, las aplicaciones empiezan a mutar y empiezan a evolucionar en diferentes formas. Entonces ya se vuelve una torta de conocimiento con diferentes porciones y cada una de esas porciones se vuelve un universo complejo en sí mismo. Y eso nos lleva a una realidad que al principio puede sonar descorazonadora, pero que tiene un mensaje bastante importante al final. Y es que el software de verdad se hace en equipo. Que estoy siendo supremamente atrevido. Pues hay unas, obviamente están los ejemplos de las aplicaciones que ha desarrollado una sola persona, pero eso terminan siendo prototipos relativamente limitados en alcance, o termina siendo un ejercicio muy parecido a, no sé si alguno de pronto ha visto estos videos en YouTube en donde una persona muy hábil empieza a construir una casa y una piscina en medio del bosque con tierra y lo hace solo, completamente solo, y uno dice, uy, una casa con piscina. Y dice, bueno, pero los cimientos de esa casa, ¿qué tanto o qué tanta calidad podrán tener versus a los que podría construir un equipo? Entonces, si bien hay compañías que han iniciado así, hay muchas de las aplicaciones que han sido supremamente exitosas construidas por una sola persona, tienden a ser más la excepción que la regla. Y la realidad es que el software que soporta el mundo, el software que soporta las operaciones de las compañías, el software que realmente deja una marca en la historia y es utilizado y es productivo, se hace en equipo. Comentado por otra razón también importante y es cuando el equipo es de uno solo, si esa sola persona se enferma y tiene que dejar de trabajar un rato, se para el proyecto. Entonces, resulta que el mundo y el mercado no necesariamente esperan ese tipo de cosas. Entonces, la realidad es que el ejercicio del desarrollo de software es un ejercicio que se hace en equipo. Por darles un ejemplo, una aplicación, y esto es basado en un ejemplo real que voy a intentar en la mejor medida de mis capacidades modificar para no incurrir en ninguna brecha de algún acuerdo de confidencialidad y puedo sentir la impaciencia de mis compañeros respirándome aquí en el cuello. Una aplicación que tome las cámaras de seguridad de buses infantiles. Imagínense que hay buses que llevan a los niños a los colegios. Estos buses tienen cámaras y resulta que queremos un sistema que tome esas cámaras, que tome el video de esas cámaras, lo guarde, permita recorrerlo después, ver que además de que vos puedas recorrer los videos, puedas ver en dónde se bajó cada niño, que esto se haga a través de reconocimiento facial, para que él vea la cara del niño, eh, um, y diga, no, a tal hora se bajó tal niño del recorrido en tal dirección. Puede empezar a cruzar eso, que los padres puedan acceder a eso y que además les envíe a los acudientes un mensaje de texto al celular en el momento en el que el niño se baje, empiecen, pues puedan seguir como el recorrido y todo ese tipo de cosas. Ahí digamos que uno puede inventarse casos de uso por una cosa de estas. Esa aplicación mínimamente necesita una persona que desarrolle la parte del backend, la parte de la conexión entre APIs, la parte de la conexión con el API que mande el mensaje de texto, que haga, pues digamos que toda esa parte, que prepare toda la parte de procesamiento o la base de datos o las bases de datos, digamos que ahí necesitamos también una persona que sepa de bases de datos. Pueden ser la misma, pueden ser separados. Que relacione el número de los papás con la data biométrica de los niños, de alguna forma. De manera de que cuando pasen, la cámara lo reconozca y diga, ah, este niño es de tal papá, a tal número tengo que mandar el mensaje de texto. Tenemos que hacerle control de calidad de eso, que efectivamente sí le mande, que no le mande la información del niño A los papás del niño B.
necesitamos una persona que se encargue de que toda esta infraestructura sea segura, de que el diseño de la solución sea segura, en donde también necesitamos alguien que decida en dónde guardar los datos biométricos, en dónde guardar la data que es en texto, por ejemplo, que todo esto sea seguro y que no rompa la billetera operarlo, que no sea supremamente caro. Entonces, un equipo de estos probablemente luciría como un desarrollador back, un desarrollador front, que desarrolle la interfaz gráfica y la aplicación que acceden los papás efectivamente para hacer esta revisión de las cámaras, de los videos, una persona de cloud engineering, DevOps probablemente, pues, aunque este nombre de rol es un poco polémico, una persona que sepa de producto y del negocio y que sepa hacer las preguntas de que cómo quiere una persona acceder a esta información o a estos videos, si es una aplicación móvil, si es una aplicación web. Eh, um, Necesitamos un especialista en ciberseguridad. Esto es data, primero, personalmente identificable y segundo, de niños. Esto es data muy sensible. Necesitamos una persona experta en ciberseguridad que, um, que pueda pensar desde la perspectiva de un atacante y pueda ayudarnos a que esta solución sea segura. Y una persona que implemente todos pues, los modelos de machine learning necesarios, los algoritmos de computer vision. Esto puede hacerse, digamos que con EPNCB y con Python o con C desde muy bajo nivel, o pueden utilizar algún producto ya empaquetado de algún proveedor de cloud como el AWS Recognition o alguna cosa de estas. Entonces, todos esos tipos de conocimientos los necesitamos. ¿Qué tan factible es que todo ese tipo de cosas las tenga una sola persona? La realidad, hay una heurística, es una heurística más bien moderna, muy de la mano del advenimiento de las metodologías ágiles de desarrollo, y es que los equipos, las células de desarrollo, deberían tener un tamaño de más o menos entre 7 y 10 personas. Pero seguimos en la realidad del equipo. La idea de aquí en adelante es tener un debate que los ayude a ustedes a entender qué tipo de team member quieren ser para estos equipos. Que ustedes vean diferentes roles, cómo se conforman, cuáles son más o menos las habilidades o cómo se aproximan estos roles a formar sus habilidades y que ustedes a partir de eso tengan elementos para tomar decisiones. Entonces voy a compartir pantalla. Mi A ver, caligrafía no sí, es ahí se ve. necesariamente uno de mis grandes talentos, entonces pido excusas de antemano. Y hay otro disclaimer que tengo que hacer. A partir de este momento, la charla se convierte en un ejercicio atrevidísimo, completamente irresponsable, de ubicar diferentes roles del mercado de la tecnología en este espectro, de generalistas a especialistas. Les adelanto un poco a la final, digamos que esto tiene una Juan, conclusión del estilo de lo Juan, importante es el, sí, disculpa, no sé si es adrede, pero está como muy sumiado. Tipo, sí, con sí, sí, mucho. está red. O sea, acá alcanzan a ver, veo, ven la palabra Ahí, specialize y generalize, ¿sí o qué? ahí se ve mejor. Sí. Listo, de una. Um, entonces, pues van a ver que al final la conclusión de esto es que como lo importante realmente es el poder de la amistad y los amigos que hicimos en el camino y todo este tipo de cosas. Um, pero el valor realmente está en cuáles son los argumentos del debate. Porque esos terminan siendo las cosas que ustedes se pueden llevar para tomar una decisión de me especializo en un área, me especializo en un problema o generalizo mis habilidades. Para eso hay dos modelos que quiero mostrarles y vamos a saltar del uno al otro en un par de ocasiones. El primero es este espectro. Utilice verde y rojo para evitar suspicacias futbolísticas a las ciudades a las que va dirigida esta charla, excepto en Medellín y en Cali. Entonces, me disculparán por ese lado las personas que están escuchando desde estas ciudades. Es completamente adrede. Y el otro modelo es este, que es un modelo de skills. Digamos que esto nos va a representar una persona hipotética en donde en el eje Y vamos a tener la proeza en un área del conocimiento específico. Y la proeza la vamos a medir en términos de el nivel de los problemas que puedo resolver con ese conocimiento. Entonces,
una persona que tenga las habilidades de backend, por F, que las tenga al nivel 100, pues imaginándonos unas unidades muy abstractas, puede resolver problemas de nivel 100, problemas que se encuentren acá. En algunas ocasiones este mismo modelo nos va a permitir representar las necesidades de un proyecto, cuando digamos, por ejemplo, no, es que este proyecto tiene un reto a nivel 100 de frontend, que es el F o QA, a nivel del 50 en aseguramiento de la calidad, o a nivel de DevOps, un reto del 10. Entonces, van a haber momentos en donde expresemos este modelo así. Ahorita, digamos que la forma en la que vamos a atravesar este espectro es vamos a explicar los dos extremos y no necesariamente voy a dedicarme a defender un punto del espectro. Lo que quisiera que se llevaran ustedes son los argumentos para moverse dentro de ese espectro, ya sea moverse hacia la derecha y especializarse un poco más, o moverse hacia la izquierda, y puede que perfectamente cuando estoy compartiendo pantalla esto esté en mirror y crean que tengo dislexia. um, digamos que de este lado tiene sentido, o movernos más hacia el lado de la generalización. Y vamos a arrancar un poco por el argumento de la generalización. La generalización o el paradigma de generalización, digamos que vendría siendo un one-man army. Esto viene siendo esta persona que sabe absolutamente de todo al mismo nivel. Hipotéticamente tiene todas estas habilidades al mismo nivel, puede resolver problemas del mismo nivel en todas. Y quiero hacer un pequeño paréntesis ahí. Cada una de estas cosas es un universo en sí mismo y uno podría sacar perfectamente una gráfica por cada una de ellas. Lo que pasa es que se nos vuelve inmanejable el debate y por eso tratamos de sacar como estas abstracciones tan limpias que en el mundo real no son tan limpiecitas. Otra vez, el generalista sabe de todo un poco. Es esta persona que puede hacer un asado por completo. Él sabe cómo escoger la leña, él sabe cómo prender el asador, él sabe de preparar achuras, él sabe preparar bifes, él sabe hacer absolutamente todo. Una persona la persona en YouTube construyendo la casa, el desarrollador que sabe de todo un poco, puede desarrollar y puede construir aplicaciones, digamos que desde todos los aspectos que la componen. Otra vez, el software es complejo, las aplicaciones tienen diferentes áreas del conocimiento que tocan. Entonces, esta sería esa persona que puede hacer todo un poco. En el mercado de la tecnología, esto vendría pareciéndose a lo que, o bueno, en muchas ocasiones vienen siendo los startup founders. Son las personas que construyen, tienen una visión, una idea de negocio, y aquí empezamos a ubicarlas. Tienen una idea de negocio y están perfectamente capacitadas para llevar esa idea de negocio a una realidad, a una aplicación desarrollada, a un prototipo. Asimismo, este paradigma a nivel individual tiene esa implicación. Vamos a ver ambas a nivel individual, en grupo y a nivel de mercado. A nivel de grupo, esto vendría siendo un equipo de personas que todos tienen las mismas habilidades. Y a nivel de industria, digamos que hay una tendencia o hay un sector de los clientes que empiezan a pedir estos roles que saben de todo un poquito. Hay una anécdota, pues, como graciosa, que más que anécdota es una situación, es una conversación que se tiende a dar con cierto tipo de clientes, en donde le piden a uno un ejemplo clarísimo, es un DevSecOps. DevOps, digamos que es un paradigma cultural, DevSecOps es extender ese paradigma a todo el tema de seguridad, pero hay personas que han interpretado esto como roles puntuales, y un DevSecOps viene siendo una persona que sabe tanto de desarrollo como de operaciones y como ciberseguridad. Y digamos que uno está tentado a pensar que eso es un gangazo, porque entonces a donde necesitabas tres, solo tenés una persona. Y resulta que para esto hay ciertas limitantes. La primera es que el día tiene 24 horas. No podemos ser especialistas en todo. Hay unos límites naturales cognitivos. Hay unas personas que llegan muy cerca a parecer especialistas en todo. Y estos son estos desarrolladores que lo han entendido todo, han tenido todos los roles y a lo último vuelven al origen y vuelven a llamarse devs. Aquí un ejemplo clarísimo de eso es Dave Farley, que escribió el libro
el libro rojo, yo le digo que es como la Biblia de DevOps. Y hay muchos pues, de los que terminan escribiendo estos libros que uno lee y después se da cuenta que en el mundo real no necesariamente aplican al 100%, pero le ayudan a llegar hasta cierto punto del camino. Entonces, otra vez, no necesariamente es algo alcanzable. Estamos muy limitados por el nivel máximo que podemos alcanzar en cada una de estas disciplinas. Y digamos que las desventajas acá vienen siendo las mismas que tendría un triatleta contra un especialista. El triatleta, como triatleta, es muy bueno, pero él no es mejor ciclista que un ciclista profesional. Él no es mejor nadador que un nadador profesional, ni mejor corredor que un corredor profesional tampoco. ¿Qué pasa? Las aplicaciones en muchos momentos, o sea, las personas completamente generalistas terminan estando limitadas al nivel de sofisticación que pueden llegar en cada una de estas cosas. Hay problemas muy interesantes que yacen después de cierto nivel de especialización en cada una de estas disciplinas. No vas a poder construir esas aplicaciones si sos una persona completamente generalista. Adicional a eso, estos son roles que requieren demasiado tiempo de entrenar, porque es que tenés que pensar primero en esto, aprenderlo, cambiar de contexto, que es una de las operaciones más costosas que tiene uno, aprender del otro y hacer eso mismo otras 5 veces. Y aquí viene una parte que no les expliqué del eje Y es que esto tiende al infinito. De ahí para allá hay N cantidad de áreas del conocimiento y no vamos a poder ser especialistas en todas. Entonces, esto es un poco la filosofía llevada al extremo. Sin embargo, es mucho más fácil colaborar cuando todos hablamos el mismo idioma. En un equipo donde todos sabemos lo mismo, las tareas se reparten indistintamente. Si una persona se enferma y se incapacita, los otros pueden tomar el trabajo sin ningún inconveniente, pero formarlos a ese nivel cuesta. Entonces empieza uno a encontrarse con que en la realidad tenés que hacer las paces con el tiempo. Entonces, del lado de la generalización, eh, um, hay aplicaciones que se prestan, como les dije, aplicaciones de prototipado rápido, son muy buenas para esto. Una de las ventajas que tiene es que al ser una sola persona, un equipo de una sola persona, otra vez, no tiene que pasar las ideas al lenguaje y comunicárselas a otro equipo, ni ponerse de acuerdo, ni nada. Digamos que esa parte se facilita mucho. Faster alone. Hasta cierto punto vas a llegar más rápido. El problema es que para eso hay un further together, que es que no vas a llegar más lejos de cierto punto hasta que no empieces a trabajar en equipo. A nivel de equipo viene siendo esto, imaginémonos que esto es una persona con un director de una película, entonces que puede hacer el sonido, él hace de sonidista, hace la iluminación, el script y la fotografía. Él va a llegar a cierto nivel, él no va a ser mejor que un fotógrafo profesional, no va a ser mejor que un screenwriter profesional. Entonces digamos que copiamos y peguémoslo. Va a ser re difícil conseguir a esas personas que sepan de todo, todo, pero bueno, van a hablarse de lo mismo, van a hablarse en el mismo idioma, las tareas se las van a poder cambiar, redundancia y todo este tema. Pero y esto digamos que se ve mucho en el desarrollo móvil, es más común encontrar personas generalistas. Eh, um, Asimismo, digamos que ya a otro nivel de otros roles, no lo piensa uno de una forma como tan directa de todos hacemos todo o un generalista haciendo una sola de estas cosas, sino que empieza a pensar uno en términos de facilitadores. Y estos terminan siendo estos roles en donde sabe uno hablar de todo un poquito. A nivel organizacional empiezan a verse como los roles de los arquitectos, que no necesariamente saben los detalles del backend o los detalles del frontend o la estrategia de QA, pero pueden hablar con un especialista de backend, un especialista de frontend y un especialista de QA de manera de que puedan colaborar. Los managers terminan ubicándose de cierta forma en, en un lado un poco más generalista de la conversación. Si bien muchos managers o muchas personas pues en roles de administración de equipo, bueno, administración no me gusta la palabra, en soporte de equipos, porque eso termina siendo más bien como uno desde esa generalidad logra potenciar para que otros hagan desde sus especialidades, terminan estando allí.
Los arquitectos de soluciones, que se alejan un poco más de la parte técnica y empiezan a especializarse, y aquí esta línea empieza a convertirse en un plano y después en un hipercubo, y por eso es que el debate termina siendo fútil a lo último. Pero los arquitectos de soluciones empiezan a saber de todo un poco desde una perspectiva de negocio y pueden trabajar con estos otros especialistas. ¿Cuál es la cosa? Como les dije, la vida real y las aplicaciones nos suponen retos que tenés, en donde tenés retos de frontend por acá, retos de Cuba por acá, retos de Ops por acá. Y si esperamos a tener un equipo que tenga los mismos niveles en absolutamente todo, el día que los consigamos ya las necesidades han cambiado. En la vida real, los equipos pues, se parecen más bien a algo así, en donde hay una persona hay una serie de personas que tienen un porcentaje de la visión de negocio o la visión de negocio y empiezan a entregarle diferentes especialidades a diferentes personas, en donde hay uno muy bueno para hacer la luz, hay uno muy bueno para planear la fotografía, hay uno que se escribe un script genial, pero ellos no necesariamente pueden reemplazarlos y esto nos lleva al otro extremo del espectro. Voy a arrancar desde el extremo, entonces esto nos lleva acá y estos son estos hiperespecialistas que terminan yéndose al nivel más grande de sofisticación que puede tener el desarrollo back, el desarrollo front. Estos terminan siendo los que se inventan nuevos lenguajes, nuevas librerías, se inventan nuevos algoritmos. La cosa es que conforme uno va progresando en la complejidad, esto viene siendo como una pirámide, en donde entre mayor nivel de sofisticación llegas, poder resolver problemas más complejos, pero estos problemas van a ser menos comunes en el mundo real, van a ser cada vez más de nicho, hasta que llegas al punto en donde sos el mejor en algoritmos de compresión, te inventas un nuevo algoritmo de compresión, conseguís unos amigos y recreas la primera temporada de Silicon Valley, básicamente. Entonces, resulta que los startup founders también nos lo vamos a encontrar en este lado del espectro. Los tipos nos empiezan a encerrar, no hay escapatoria de ellos. Yéndonos un poco más a a las implicaciones a nivel de equipo, esto hace que la colaboración sea compleja, porque es que vas a tener diferentes personas que no necesariamente entienden los problemas el uno del otro. Facilita muchísimo el debate cuando una persona encargada de la parte de servidores y de plataforma entiende que el stack puntual de este proyecto es React normalito que se ejecuta del lado del cliente, del lado del browser, para que él no salga a hacerle peticiones a la persona de frontend diciéndole, ve, necesito que optimices el uso de recursos en el servidor. El de frontend le va a decir como que me seguís pidiendo el alfajor de pollo. Entonces, facilita mucho, o sea, la especialización facilita llegar a mayores niveles de sofisticación y a poder lograr más en menos tiempo y con más personas, porque resulta que las necesidades del proyecto dejan de ser suplidas por personas individuales y a ser suplidas por la colaboración entre grupos. Um, entonces, empieza a volverse complicado y empieza ya a entender uno que en el mundo real no necesariamente está uno solo como especialista o solo como generalista. Los extremos realmente se quedaron obsoletos en la industria y no solo, o sea, esto no solo se encuentra en el software. En el software, al principio eran más comunes las aplicaciones desarrolladas por una sola persona o eran más comunes los desarrolladores que solo sabían hacer una cosa y los llamaban exclusivamente para ese problema. Antes, esto es historia real de un banco colombiano y el sistema del core bancario de ellos estaba desarrollado por una única persona y eran decenas de miles de líneas de código de COBOL. Cuando habían problemas, llamaban a esta persona y esta persona les decía, en el archivo tal hay una coma y vaya y bórrela. Esto no era del todo loco en ese entonces. Al inicio, un poco más rudimentario de la ingeniería del software, eso también se daba. Pero la realidad es que estos extremos se quedan obsoletos.
esto también pasa en el fútbol. Cada vez vemos más jugadores que pueden jugar de múltiples posiciones. Un ejemplo, Phil Foden, por ejemplo, del Manchester City, que es famoso porque puede jugar de múltiples posiciones. Entonces, este hombre con este gran peinado, Pep Guardiola, sabe que lo pone en diferentes posiciones en diferentes momentos. En la NBA también pasa. Termina encontrándose uno que ya no, estos especialistas que hacen una sola cosa y que solo los puedes llamar para eso, terminan siendo un poco obsoletos. Entonces hay que tener cuidado también de no irse uno mucho, mucho al extremo, porque otra vez, de pronto en casos de prototipar para arrancar una startup, para llevar una visión, puede tener sentido, pero a nivel macro empiezas a encontrarte con muchas limitantes. Otra de los retos acá es que el trabajo empieza a segregarse y no necesariamente todo el mundo puede coger las tareas de todo el mundo. El que sabe de nube, el que sabe de servidores, no necesariamente va a poder desarrollar el backend. Entonces empieza uno a enfrentarse a lo que se llama el hit by a bus factor, que a mí me encanta decirle el se ganó la lotería factor más bien, porque la idea de que un bus atropelle a un miembro de tu equipo y que eso te traiga problemas es un poco menos romántica que la idea de que uno se gane la lotería y deje de trabajar al día siguiente. A la final tienen más o menos el mismo efecto en el proyecto, y es que hay trabajo que no se puede hacer. Entonces empieza uno a decir uno, si nos vamos a la especialización, eso tampoco escala. ¿Sí o qué? En roles, digamos que acá empieza uno a encontrarse personas que se especializan en diferentes niveles. Y quiero arrancar con los desarrolladores. Desarrolladores, aquí englobemos back y front, tanto backend como frontend, hay, bueno, diferentes tipos de desarrollo. Los ingenieros de data empiezan también a hacer roles un poco más especialistas en saber de data, es cada vez más común. Y ubicando otros roles un poco más hacia el lado de la generalización, el lado de Cloud y DevOps, lo jalamos un poquito más a la generalización porque ellos tienen que saber del software. En realidad es más por un tema de historia de industria. La revolución de DevOps arrancó usando a la gente de los data centers y a la gente de las operaciones. Entonces ellos fueron los que dijeron, ah, bueno, todo lo que implica DevOps en nosotros, terminaron aprendiendo de un poco de cosas que no necesariamente tendrían que haberse relacionado. Lo que pasa es que otra vez la realidad de la industria es una, el purismo ideológico es otro. Entonces, este es un rol que típicamente sabe un poco de desarrollo, no es tan desarrollador a nivel de back como un dev, tiene que saber lo suficiente para las cosas de infraestructura, escribirlas como código, que hasta el sol de hoy no son tan complejas, pero lo van a hacer. Entonces se siente un poquito más del lado, tiene que ser un poco más general, tiene que saber un poco de Linux, un poco de networking, un poco de hardware, un poco de desarrollo, un poco del lado cultural, de cómo crear pipelines de integración y despliegue continuo. Entonces eso te lleva a entender un poco de estructura organizacional para mapear procesos de aprobación de entregas de software. Entonces los podemos ir ubicando acá. Los ingenieros de performance podría uno ubicarlos relativamente cerca, ya que entienden del código para poder optimizarlo, entienden cosas muy específicas, por ejemplo, de la máquina virtual de Java, y que uno podría decir, hay unos que se especializan en lenguajes y en rutinas puntuales. Entonces saben que cómo funciona bien el garbage collection o cómo la complejidad ciclomática de una clase o de un método está afectando todo el resto de la aplicación, pero asimismo tienen idea de plataformas para saber cómo una máquina en nube que está optimizada para la CPU es mejor para correr unas aplicaciones que una máquina con más RAM y con más disco, y hacer esas equivalencias. Entonces, termina siendo un rol un poquito más generalista. Volviendo al otro modelo, la realidad es que las personas terminan ubicándose o terminan desarrollando sus habilidades de este estilo, en donde hay unas habilidades por las cuales realizan sus principales contribuciones a los equipos. En los debates ellos terminan siendo los dueños de esos temas,
pero tienen otra serie de habilidades orientadas a la colaboración. Ellos no necesariamente van a resolver los temas. Este, digamos, hipotéticamente, este es un caso de un desarrollador backend Java puro, muy bueno, múltiples paradigmas, muy teso se sabe todos los pormenores del lenguaje, tiene idea de más o menos cómo es el frontend, tiene idea de más o menos cómo son estrategias de calidad, tiene idea de un poquito más idea de sistemas operativos y de networking, y por cosas del destino sabe del negocio, sabe de la aplicación y de la solución, ya como cuál es el problema que tiene que resolver. Entonces él tiene una contribución individual a su grupo y otra más orientada a ser buen colaborador, porque es que este poquito de front que sabe es lo que le ayuda a poder conectar su back, a saber qué espera de él típicamente un ingeniero front, o este conocimiento que él tiene de operaciones o de correr cosas en producción, es lo que lleva a este desarrollador a pensar, ay, es que yo necesito hacer que mi aplicación sea auditable, entonces necesito tener un estándar de logging, y estos formatos, probablemente si el man sabe un poquito de data, él prepara para que de entrada esos formatos en los que se escriben esos logs sean fácilmente procesables en un esquema de Big Data, en un Data Lake, o vayan y alimenten algún otro tipo de fuente de datos. Todas estas cosas son posibles por esa mezcla entre me especializo en algo o en un subsector de algo, eh, pero tengo una perspectiva un poco más holística que me ayuda a ver el todo. No solo, imagínense pues, los planos de una casa en donde los planos eléctricos los ve el electricista, los planos, digamos que de todo el tema de tuberías se ve por otro lado, el tema de estructura y materiales las ve un ingeniero civil. El saber un poco de cada cosa te ayuda a abrir precisamente abrir tu lenguaje y a poder colaborar de formas más complejas, lo cual me lleva a la conclusión de perdón, muchachos, de este debate. Bueno, quería ubicar pues, a las personas, antes de que terminemos pues de este ejercicio, haremos más o menos las personas de Cuba por este lado, en donde tienen que saber de todo un poco para poder hacerle pruebas y entender estrategias de calidad. Eh, um, de cada una de estas aristas de las aplicaciones. Los arquitectos técnicos los ubicamos, son un poco más especialistas que los arquitectos de solución. Y los ingenieros de ciberseguridad no sé sinceramente dónde ubicarlos, porque estos son personas que tienen que saber de todo un poco. Podría decir uno que son especialistas, por un lado, son especialistas en seguridad, pero tienen que saber un poquito de networking, un poco de cómo se desarrollan, porque esas son las aplicaciones que ellos van a terminar probando. Si ellos no saben cómo que Java es un lenguaje entre compilado e interpretado, puede que su análisis de seguridad no sea tan profundo. Es otra vez, volvemos a las habilidades de especialización y mi contribución individual o mi contribución como especialista y lo que me permite a mí tener una idea general de lo que es el, de lo que se está construyendo y de cómo colaborar con otros roles. A la final, la conclusión es que uno podría incluso hacer el argumento de que cada una de estas piezas cada uno de estos roles se vuelve especialista en ese rol, haciendo que todo este debate sea fútil, lo cual es sumamente conveniente para una persona que no quiere responder de manera muy seria por lo que se dijo. Entonces, sin embargo, la idea era precisamente que se vayan llevando como cuáles son las implicantes de yo decidir aprender otro área, porque perfectamente hay personas que con mucho tiempo terminan maxeándose en un grupo grande. Otra vez, estos son los desarrolladores que lo entendieron todo, pero que en la realidad va a ser más difícil encontrar en dónde vas a poder dar el 100% de todo lo que sabes. O sea, van a haber cada vez menos roles en donde puedas, con el mismo nivel de sofisticación, aportar desde el backend, desde el frontend, desde la estrategia de calidad, desde ciberseguridad, desde AI, desde todos los roles, pues, ya desde el conocimiento que hay en la industria. Y realmente los mejores equipos
y lo mejor que se puede hacer es cuando conectamos estos diferentes líneas de especialidad. Nosotros, como Perficient, tenemos una apuesta muy seria hacia permitir que las personas tomen sus propias decisiones de cómo quieren desarrollarse. Acá no es necesariamente que entraste como backend y solamente te quedaste como backend, o entraste en un rol técnico y solamente en el técnico, o el de producto. Acá el conocimiento firmemente lo creemos que debe ser abierto, y que los seres humanos somos criaturas que cambiamos, y que hoy podemos querer especializarnos en una cosa, el día de mañana en otra. Y es la suma de esas irregularidades, de esos diferentes niveles de sofisticación a los que podemos llegar, lo que nos llevan a construir las cosas realmente interesantes. Es incluso teoría evolutiva. Los seres humanos somos, tenemos el mayor nivel de inteligencia, justamente pues en del reino animal, pero no somos ni los más fuertes ni los más hábiles, y a nivel individual realmente nos tiran en medio de la selva y nos morimos. Pues sería muy difícil haber sobrevivido. Es en realidad la colaboración, y la colaboración compleja, el tener que hablar diferentes idiomas, lo que nos ayuda a aprovechar lo mejor que tiene para ofrecer cada miembro del equipo, y lo que termina construyendo las cosas grandes. Acá vuelvo y comparto pantalla. Estos son diferentes representaciones, o una forma de representar las diferentes aristas, o un subset de las aristas del desarrollo de software. Y uno, ¿por qué no decir que con el conocimiento en infraestructura y en nube, sumado a data, AI e ingeniería de performance, logramos diseñar un broker multicloud, desplegamos una plataforma multicloud que esté monitoreando los precios individuales por hora de cada una de las instancias, y decida cuál es la mezcla que más tiene sentido para que sea más barato, o para reducir la latencia entre estos dos servicios, y empezar a hacer esas cosas. O por qué no una persona que sabe mucho de monitoreo del lado de SRE, mezclarse con una persona que tiene mucho conocimiento del lado de producto, y empezar a hacer monitoreo no orientado a mantener una aplicación 4.9, 5.9 disponible, sino a predecir el comportamiento del usuario, o que un nuevo feature sí se usa o no se usa. Una persona de cloud o una persona de infraestructura sabe cómo monitorear cada uno de los puntos, pero él no necesariamente está pensando en términos del usuario. Entonces es la colaboración de estos dos roles diferentes, y el esfuerzo que hace cada uno por entender el mundo del otro, y complejizar esa interacción, o bueno, lidiar con la complejidad potencial que puede tener esa interacción, lo que lleva a evolucionar el estado del arte, de la ingeniería. Entonces, sí, ven que sí, la conclusión era que más o menos la respuesta a todo esto es el poder de la amistad, y que juntos podemos lograr más. Esa es más o menos la realidad del software. Con esto quería cerrar